Os damos la bienvenida al programa B-Rocket. Como sabéis, es un programa dirigido a agentes del ecosistema emprendedor, pues que quieran dar un mejor servicio de asesoramiento a las personas emprendedoras con las que trabajan día a día. Y por otro lado, también hemos querido que estas sesiones sirvan a esas personas emprendedoras, pues que quieran dar y quieran saber si su idea de negocio tiene sentido y responde al final a las necesidades del mercado. Es un programa gratuito que está financiado por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y que coordinamos desde el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Elche. Y bueno, pues hemos pasado el Ecuador y hemos llegado a la cuarta de las 5 sesiones de este programa, B-Rocket. En la primera sesión hablamos de la investigación previa que hay que realizar antes de iniciar cualquier proyecto, pues para contextualizar y averiguar si verdaderamente en qué situación nos encontramos y desde dónde partimos. En la segunda sesión, como sabéis, pasamos al Design Thinking y dimos valor y tratamos de reflejar la importancia de situar al usuario en el centro de nuestra estrategia. Y la semana pasada, el jueves pasado, estuvimos hablando también del Business Model Canvas y de cada una de las partes que configuran ese Business Model y nos pueden ayudar a la hora de sintetizar y tener una idea global de lo que son las partes internas y externas de nuestro proyecto. Y hoy, como decía, pues estamos en la cuarta de las 5 sesiones del programa y como en las sesiones anteriores, pues cuento con mis compañeros Jaime Salas y Tony Hernández Ávila. Y vamos a poner el foco en la validación y en cómo indagar en el mercado para saber si verdaderamente pues, nuestra idea o proyecto cumple con las expectativas del mercado, no con las nuestras, sino con las reales que existen en el mercado. Así que, bueno, pues os doy paso, chicos, para que nos expliquéis un poco más acerca de lo que es la validación y de cómo llevar a cabo un proceso dentro de nuestro proyecto. Bien, pues nada, empiezo yo, Jaime. Gracias, Triana. Sí. Bueno, gracias, Triana, gracias a todos los que estáis aquí. De daros la bienvenida de nuevo a esta cuarta sesión que tenemos. Y bueno, y en esta sesión pues toca ponerse, ¿no? Toca sacar la lupa y ponerse, ¿no? A la libretita y a ponerse el gorro de investigador, ¿no, Jaime? Eso es. Debemos ejercer de investigadores, seguir a nuestra presa y realmente tenerlo ahí examinándolo con nuestra lupa. Todo para ver qué hace y qué dice y cómo se siente, ¿no? Con respecto a lo que queremos validar. Muy bien, y bueno, recapitulando un poco lo que vimos en la sesión anterior, a todos los que estáis aquí, que estuvisteis en la sesión anterior, ya lo sabéis, que estuvimos hablando del Business Model Canvas, herramienta esencial a la hora de nuevos proyectos y emprendimientos, herramienta con la que conseguimos, pues eso, ¿no? Esa herramienta para la búsqueda de ese modelo de negocio, ¿no? Basado en hipótesis que tenemos. Y bueno, y en base a este Business Model Canvas, vamos a adentrarnos un poquito más en él, bueno, enfocándonos más a todo el tema de las hipótesis y cómo hacer esa validación de hipótesis hasta llegar a poder validar ese encaje problema-solución, ¿no? Ese encaje, ¿qué problema realmente tiene nuestro usuario al que pretendemos o consideramos que es nuestro usuario, ¿no? Sí, bueno, realmente va un poco de eso. Realmente ahora tenemos muchísimas hipótesis, hemos rellenado nuestro Business Model Canvas y lo que está sucediendo es que tenemos el tablero lleno de mentiras. Entonces, ¿qué debemos de hacer para realmente ver si eso no se cumple o no se cumple? Pues empezar a hacer entrevistas y las entrevistas lo que nos va a llevar es a desvelar la verdad, ¿no? Es el camino hacia la verdad. Eso es, y es lo que vamos a ver. Vamos a empezar a ver diferentes herramientas de cómo priorizar esas hipótesis, ¿no? Esas, como tú dices, esas mentiras o esos supuestos de fe que tenemos, ¿no? Sobre nuestro proyecto. Y bueno,
esta es la herramienta del Business Model Canvas que solemos trabajar y, bueno, una vez que te pones a poner, ¿no? Posits con hipótesis, llega un momento que dices, vale, esto ya tengo mis 9 bloques rellenos con lo que yo considero que puede funcionar, o con mis supuestos de fe, pero claro, llega el momento de decir, vale, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo priorizo? ¿Por qué bloques me pongo a trabajar? Pues eso, sí, imaginaos que tenemos esto así y decimos, por dónde empiezo? Es un poco, ¿no? Abruma un poco ver tanto POSIT y dices, pues necesito empezar por algún sitio a validar. ¿Por dónde voy a empezar, no? Entonces, los siguientes pasos serían la formulación de hipótesis, la priorización de estas hipótesis y realmente la priorización también del segmento de usuario. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por qué usuario vamos a empezar a entrevistar, ¿no? Esos son los tres puntos básicos que debemos tener en cuenta a la hora de empezar en nuestro segmento de usuario a salir a la calle. Y como bien decía Steve Blank, get out of the building, ¿no? Salir fuera de la calle para validar todo esto. Es uno de los puntos más importantes del manual del emprendedor. Entonces, si quieres, bueno, algo sobre... Sí, bueno, para que nos hagamos una idea, realmente tenemos que empezar por los bloques, aquellos bloques más importantes, ¿no? Y a la hora de hacer la validación, los dos bloques más importantes son el de propuesta de valor y el de segmento de clientes. Al final, daros cuenta que, bueno, tanto en segmento de clientes pensamos que nuestro usuario, a nuestro proyecto, es un tipo de usuario o dos, dependiendo del modelo de negocio. Nosotros ponemos lo que pensamos que quién es nuestro usuario y luego la propuesta de valor, aquellas hipótesis de propuesta de valor que creemos que ese usuario necesita. ¿Sí? Entonces, esta es la primera validación que tenemos que hacer y tenemos que hacer un encuadre con estos dos bloques, el de propuesta de valor y el de segmento de clientes. Y cuando empezamos vale, tengo diferentes hipótesis. Bueno, en este caso lo vimos la semana pasada, es un ejemplo práctico en el que, bueno, es una plataforma donde juntamos a propietarios de restaurantes o pensamos que uno de nuestros usuarios son los propietarios de restaurantes y, por otro lado, a ese usuario final, esa persona que nosotros pensamos que es mayor de 35 años con inquietudes gastronómicas, ¿vale? Pero dentro de estos segmentos de clientes tenemos diferentes hipótesis, ¿vale? Es decir, tenemos, por ejemplo, una hipótesis en la que pensamos que le gusta salir a comer a un buen restaurante como mínimo una vez al mes. Otra de las hipótesis en referencia a este segmento de clientes, a este usuario, es que valora más la experiencia gastronómica que el precio. Pero luego también tenemos la otra variante, esa hipótesis, ¿vale? En el que puede que también que busque promociones de buenos restaurantes, ¿vale? Y estas son lo que tenemos que ir validando. En paralelo, haciendo el encaje con la propuesta de valor, tenemos dos propuestas de valor que tenemos que validar, dos hipótesis de propuesta de valor. En una consideramos que este usuario lo que le interesa es ser un crítico gastronómico, ¿vale? O considerarse. Y otra hipótesis en este caso es que, que lo que realmente le aporta valor es conseguir promociones de menús de degustación en buenos restaurantes. Por lo que veis, tenemos diferentes hipótesis, tanto en ese segmento de cliente, este usuario que estamos viendo, ¿vale? Que tenemos que validar, y tenemos las hipótesis que encajan con este usuario que también tenemos que validar. Y entonces aquí es donde, en primer lugar, tenemos que preguntarnos, vale, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hipótesis de estas tenemos que empezar a priorizar para poder ir haciendo los experimentos que nos validen esas hipótesis? ¿Sí? Sí, como bien dice Antonio, debemos empezar por el CPS, ¿no? Que es Customer Problem Solution. Evidentemente empezaríamos por el cliente y la propuesta de valor. Y bueno, aquí hemos marcado un poco lo que acabamos de comentar, ¿no? Por dónde empezamos, la formulación de hipótesis, la priorización de hipótesis y la priorización del segmento de usuario, que es lo que hemos comentado antes. Bueno, inmediatamente las hipótesis que ha comentado Antonio son esas realmente normalmente para ayudarnos hay una manera de plantearlas que sería, ¿no?
creo que nuestros clientes iniciales o creo que nuestros clientes necesitan, sería una manera un poco de que nos podemos basar en esos literales para ayudarnos a formular esas hipótesis. No tiene por qué ser así, tal y como habéis visto que lo ha hecho Antonio y lo ha hecho perfecto, pero pueden servir los literales estos, en las siguientes diapositivas os los mostraremos, para construir las hipótesis, ¿no? La formulación de hipótesis. Nosotros creemos que, ¿vale? La asunción es el supuesto o hecho que debemos probar, ¿no? En este caso, Antonio, recuérdanos un poco las hipótesis. Sí, bueno, en este caso tenemos en propuesta de valor tenemos dos hipótesis, el ser crítico gastronómico y en el otro supuesto que realmente lo que buscan son promociones, ¿vale? Buscan un poco más el tema de la promoción en buenos restaurantes. Entonces, una vez tengamos todas esas hipótesis, la vamos a ir numerando, H1, H2, H3, una serie de hipótesis hasta 15, 20, las que tengamos, imaginaos. Y las vamos a intentar colocar en esta matriz que tenemos aquí y priorizarlas según más crítico y más incertidumbre. Y esto es clave, ojo, ¿vale? Más crítico significa que si no se invalida, me va a obligar a hacer un pivotaje en mi modelo de negocio. Es decir, si por lo que sea este usuario que estábamos pensando nos falla, descubrimos que no, su dolor no es ese imaginaos que la edad no es concreta o que varía de otra manera, algo que vayamos descubriendo, nos va a obligar a cambiar totalmente el modelo de negocio. Es decir, todo lo que habíamos pensado, casi todo lo que habíamos pensado del Business Model Canvas quedaría invalidado, con lo cual tendríamos que volver a repensar todas las fases iniciales que hemos hecho estos días pasados, ¿vale? Más incertidumbre, como sabéis, pues es que desconocemos muchas cosas y bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, Antonio, y tú lo sabes, que aquí estamos un poco para reducir la incertidumbre, bajar la incertidumbre y saber más cosas acerca de nuestro usuario. Entonces, para catalogarlas, a grosso modo, iríamos un poco colocándolas en este tablero, en esta matriz de hipótesis, H1, H2, según más crítica y menos crítica, más incertidumbre y menos incertidumbre. ¿Y por qué ese orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, tal y como lo veis? Os estaréis preguntando el por qué. Pues uno sería más crítica y más incertidumbre, porque evidentemente son las más importantes. Desconocemos muchas cosas y son muy críticas porque podrían cambiarnos nuestro modelo de negocio completamente. Y el cuadrante 2 sería el de menos criticidad, más incertidumbre. ¿Por qué? Porque la criticidad es una variable que la incertidumbre es una variable que a medida que descubramos cosas, esas hipótesis, a la medida de que descubramos cosas acerca de nuestro usuario, se pueden convertir en críticas, con lo cual por eso elegimos ese cuadrante. Y luego, pues, tal y como están, el 3 y el 4. Esto es una matriz que probablemente a medida que vayamos descubriendo cosas, estas hipótesis que ya hemos colocado en un inicio pueden ir cambiando también, con lo cual es una herramienta, como todos sabéis y hemos comentado en otras ocasiones, en otras, ya sea el Business Model Canvas o el mapa de empatía, etcétera, etcétera, es una herramienta que sigue viva, ¿vale? No sé si esto ha quedado claro. Sí, bueno, y luego dentro, claro, por ejemplo, en el primer apartado, en el 1, podemos tener diferentes hipótesis. Luego habría que priorizar dentro de cada apartado las hipótesis. ¿En qué nos basamos para priorizar esas hipótesis? Eso es. Imaginaos que por lo que sea, vamos al bueno, en el 1, en el cuadrante 1 tenemos H3, que es una de las que hemos hablado antes, que ha comentado Antonio, H9 igual y H6 también, más o menos, ¿no? Alguna de las hipótesis. Entonces, nos tenemos que centrar, como sabéis, en el CPS, Customer Problem Solution, y además las repriorizaremos. ¿Por cuál empezamos de esas tres? H3, H6 y H9. 1, criterio que tiene que cumplir CPS, que debe ser Customer Problem Solution, y 2, ¿cuál de ellas nos lleva menos tiempo y dinero realizarla? Es decir, si el experimento nos va a costar hacer una landing page que tardamos una semana, pues a lo mejor hay que empezar por el otro, que es
hacer otro tipo de entrevista o otra cosa que nos valide mucho más rápido lo que vamos o sea, digamos la hipótesis, ¿no? No sé si ha quedado claro. Triana, no sé si está preguntando a alguien a la Eh, gente. Es que bueno, sabemos que es una parte un poco complicada esta. nos han puesto un... Yo lo que quería decir, porque igual ha entrado alguien más tarde y está un poco perdido, que por sintetizar, ¿vale? Hemos partido del modelo de negocio, que es una suposición, porque realmente es la percepción que tenemos nosotros del modelo de negocio, pero que no tenemos claro si realmente funciona en el mercado. Entonces partimos de ahí y a partir de ahí empiezo a generar hipótesis de lo que, o sea, preguntas para validar esas hipótesis que yo tengo marcadas en el modelo de negocio, ¿vale? Por sintetizar, por si alguien ha entrado más tarde. Y estamos en esa parte, cómo digamos, priorizo el resolver esas inquietudes o esa percepción que tenemos nosotros de las diferentes partes del modelo. Y como antes de empezar hemos dicho que si alguien tenía un proyecto, pues que nos lo fuera comentando por si podemos adaptar alguno de los ejemplos. Wilmer nos ha dicho que su proyecto es una asesoría legal virtual, tratando de acoplar el método Canva y empujarlo dentro de la web. Entiendo que está en ese proceso, pues además del que tenemos nosotros, si se puede extrapolar algún ejemplo para que lo tengáis en cuenta también, ¿vale? Vale. Ok. Vale, pues sí, lo vamos comentando. Si incluso puede decirnos algún tipo de supuesto de fe, hipótesis que tenga el realizado, pues trabajamos o podemos comentar algo sobre esto. Sí, al final, resumiendo un poco esto, porque como ha dicho Jaime, al final puede ser algo tedioso a la hora de explicar y bueno, no entendemos que no es fácil. Todo se resume, y sobre todo en los inicios, que es donde estamos enfocados con el Big Rocket, es que de todos estos posits, que al final son supuestos de fe, hipótesis, centrarnos como prioridad en el encaje, lo que dice Jaime, el CPS, ¿vale? El encaje entre la propuesta, las hipótesis que hay aquí, en este bloque de aquí y este de aquí. Eso es la prioridad dentro de la matriz de priorización de hipótesis, las que tenemos que llevar. Estos posits de aquí son los que tenemos que poner en esa matriz de priorización, ¿vale? Y posteriormente tenemos que, de alguna forma, ponerlos y definirlos según la criticidad y la incertidumbre, según ha comentado Jaime. Y dentro de cada bloque ya darle esa prioridad, sobre todo en el tema de cuanto menos nos cueste validar esa hipótesis, más prioridad le vamos a dar para poder sacarla. Es decir, si nosotros a la hora de hacer unas entrevistas o de cara de llegar al usuario nos va a costar llegar más a un usuario o a otro, pues iremos a aquel usuario, ¿vale?, que menos nos cueste llegar. ¿Por qué? Porque a lo mejor validando con ese usuario esa hipótesis hacemos un pivotaje en el modelo de negocio. Es decir, ese mismo usuario, sin tener que ver al otro que tenemos, ¿vale?, ya nos da una serie de verdades a esas hipótesis que, bueno, hacemos un pivotaje o resolvemos el business model canvas de otro modo. Y bueno, sí. Mira, que es verdad. Tenemos alguna... Bueno, perdona, Tony, que decía sí. que Wilmer nos dice, por lo que estábamos hablando, que hace falta desarrollar contenido y servicios porque a veces parece muy sencillo, pero cuando te das cuenta, los servicios que puedes ofrecer se multiplican cuando no logras precisarlos, porque realmente en este caso, pues a lo mejor no se valida y no se sabe muy bien las necesidades del usuario. Y Esther nos dice, en el cuadro de priorización, ¿colocamos todas las hipótesis del segmento de clientes y de la propuesta de valor o una matriz para cada bloque? Bueno, supongo que ahora esto lo vamos a explicarlo con el ejemplo. La matriz de priorización se pueden poner todas las hipótesis que tengas en el modelo de negocio, todas. Por eso he recalcado también que empezaríamos dentro de cada cuadrante que nos ha quedado. Imaginaos que tenemos 20 o 30 hipótesis que queremos validar. Dentro de ese cuadro tenemos que empezar por las de CPS. Si es en el caso 1, pues imaginaos que H9 no lo es y solo tenemos H3 y H6. El tema del tiempo, como hemos comentado, H3, imaginaos que necesitamos menos tiempo, menos dinero llevarla a cabo. Todo esto, como sabéis, es para reducir incertidumbre y fallar pronto, rápido y barato, que es uno de los grandes dichos del Lean Startup, ¿no? Entonces, imaginaos que el H3, una vez que conseguimos saber si se cumple o no se cumple,
hemos fallado súper rápido y hemos encontrado hechos que nos invalidan todo lo demás, con lo cual es como romper un papel y volver a empezar un nuevo modelo de negocio. En ese caso que comentaba este chico, imagínate que por lo que sea, es una de las hipótesis que has descubierto te indica que 5 servicios de los que habías pensado para ese cliente no le interesan. Es que ni siquiera, o sea, ni siquiera a lo mejor deberíamos haberlos planteado. Imagínate que posteriormente has hecho un PDF para cada servicio y los tienes preparaditos ahí por si acaso alguien te los pide. Pues a lo mejor eso es un desperdicio que se ha hecho ahí. Con lo cual, esta metodología lo que nos indica o lo que nos facilita es eso, eliminar el desperdicio, fallar pronto, rápido y barato para no perder dinero, no perder tiempo, que al final el tiempo, como sabéis, pues es oro, ¿no? Claro, y hay que comentar que esto estamos en una fase inicial, es decir, todavía no hemos empezado ni a prototipar, es decir, estamos en una fase de búsqueda realmente del problema. Es decir, esto no se trata de salimos con una solución y buscamos el problema, no, sino es al revés, es decir, buscamos el problema para darle una solución, ¿vale? Entonces, estamos en esa fase de ahí, es decir, ya la empezaremos a comentar, bueno, las herramientas fundamentales para poder llevar este tipo de fases de hacer esta validación, que son las entrevistas en sí y cómo poder hacerlas. Vale. De todas maneras, que iba a comentar un poco que estos PPTs están, toda la documentación que estamos viendo aquí está todo subido en el BigCEI. Con lo cual, si por lo que sea no queréis profundizar acerca de todo esto o nos queréis preguntar, está todo subido y nos podéis preguntar igualmente, ¿vale? Y nada, si quieres continuar toda la documentación. Vale. Bueno, pues hacemos entonces ahora hincapié, si que te parece, Jaime, con la priorización del segmento de usuarios, ¿no? Entonces. Sí, bueno, esto es un poco pues, para saber por dónde empezamos, con qué segmento de usuario empezamos. Imaginaos que por lo que sea, en ese cuadrante que hemos visto antes, la H3 pertenece al segmento 1 de usuarios y la H6 pertenece al segmento 2 de usuarios, que una era las personas de 35 años con inquietudes gastronómicas y el otro usuario sería propietarios de restaurantes con buenas valoraciones en plataformas gastronómicas. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde empezamos por estos dos usuarios? ¿Por cuál de ellos empezamos, no? Pues para eso tenemos esto. Bueno, aquí estáis viendo una serie de tres variables por las que se pueden ponderar. Ojo, pueden ser esas o pueden ser otras, ¿vale? K1, como sabéis, en otras sesiones hemos hablado del tamaño de mercado. Podemos evaluarlo, imaginaos que tenemos un ejemplo, damos de peso 1 si está entre 0 y 100. Peso 2 si está entre 100 y 1000 y peso 3 si está entre 1000 y 10.000. Esto es orientativo. Imaginaos que vuestro modelo de negocio, algún tamaño de mercado, empieza ya directamente en 10.000. No lo sé. Eso lo tenéis que evaluar vosotros, ¿vale? El siguiente sería un poco la accesibilidad. La accesibilidad nos indica el tiempo que nos va a costar llegar a estos usuarios. Pues imaginaos, si tenéis vosotros un modelo de negocio en el que tenéis que acceder a ejecutivos que tienen una agenda apretada, pues probablemente ese ejecutivo necesitarás cuestión de semanas para acceder a él, ¿no? Entonces, estas variables son orientativas, pero como comentamos, son bastante buenas para empezar. Aquí diríamos, por ejemplo, imaginaos, peso 1 semanas, peso 2 días, peso 3 horas. Y la tercera variable, que es bastante recomendable, por la cual empezar también, es lo que el usuario está dispuesto a pagar por nuestra solución o lo que creemos que va a pagar por nuestra solución o que está pagando ya por ciertas soluciones que son similares a la nuestra, ¿vale? Pues igual, lo ponderamos. Y una vez que lo tenemos eso ponderado, hacemos la matriz, ¿no? Pues S1, que era el usuario de mayor de 35 años, está dispuesto, tenemos un tamaño de mercado aproximado de entre 1000 y 10.000, imaginaos, ¿no? Pues un 3. El 2, la accesibilidad sería pues cuestión de días, ¿no? Podemos evaluar incluso horas si es
hemos puesto un 2, pero podría ser incluso horas, porque imaginaos que es el amigo de un amigo nuestro, ¿no? Entonces, podríamos llegar incluso a él a horas. Y la tercera variable es, pues imaginaos que este usuario va a pagar entre 10 y 100 euros por la cena o la comida o lo que vaya a degustar, ¿no? Entonces, así con todos los segmentos de usuarios que tengamos, hasta SN. Y el resultado lo obtenemos multiplicando esos valores, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos es que el usuario número uno, ese uno, sería el más idóneo para empezar por él, ¿vale? Esa es la manera de ver un poco cómo, por dónde empiezo, por qué usuario empiezo. Si alguien tiene que comentar algo, no sé si ha quedado claro. ¿Sí? No se te escucha, Tony. Antonio, el micro. ¿Ahora? Sí. Vale. No, Sí, que nos dicen que todo claro, ¿eh? Sí, ¿no? Ah, bueno, es que teníamos ciertas dudas a la hora de presentar esto porque consideramos que es algo tedioso. Pero bueno, lo que ha dicho Jaime, al final todas estas herramientas también están en el BIC y es ir trabajándolas. Esto es un proceso secuencial que se va haciendo así y bueno, y va todo acorde a las metodologías que utilizamos. Al final el objetivo es eso, salir cuanto antes y validar cuanto antes con el menor costo posible. Bueno, hablamos un poco de la investigación, Jaime, de la importancia, ¿no? De incluso más que el dato cuantitativo, ¿no? La importancia de en estas fases ver el dato cualitativo, ¿no? Eso es. Bueno, os hemos puesto un poco esta diapositiva para un poco comentar de que somos máquinas emocionales, ¿no? Y que realmente lo que tenemos que tratar es de entender a la persona. Al final, no sé si, bueno, siempre recomiendo este libro en este momento un poco para hablar de esto, ¿no? De que el chimpancé es una máquina emocional que piensa de manera independiente y por eso está todo el tema ese también de la gestión emocional y más en los tiempos que vivimos, ¿no? Al final, el cerebro límbico, que es el que más nos guía por las emociones, puede llevarnos incluso a malas jugadas, ¿no? Y al final es el que tenemos que descubrir, ¿no? Tenemos que salir ahí a investigar, a hablar con nuestro usuario y sacarle esa parte más emocional para poderlo entender mejor. Por eso hablábamos en su día, cuando hablamos del tema de la investigación, de que esto trata más un poco más de antropología, psicología y campos que estudian un poco el ser humano, ¿vale? Lo que vamos a intentar es de tratar de hablar de emociones, ¿no? Investigación de diseño, ¿no? Más investigación de la empatía, etcétera, etcétera. Por eso recalcar un poco esto. Perdón. La investigación de mercado versus la investigación de diseño o investigación de la persona, ¿no? Al final se trata de entender a las personas para generar nuevas ideas, ver su historia, ver la historia de que promueve a esa persona, presentación digamos, la empatía, ver un poco, ponernos en la piel de esa persona, entenderla de verdad, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a intentar conseguir con las entrevistas. Al final, la investigación de mercado lo que hace es generar valor para la compañía, pero al final son números, ¿no? Es lógica, es matemática, es cómo podemos mejorar un producto, que esto se podría llevar a cabo, pero una vez hemos descubierto ese problema que le acucia al usuario, ¿vale? Por eso queríamos recalcar un poco aquí que la investigación trata realmente de entender a las personas y debe hacerse de manera cualitativa. Vale. Sí, no sé si queréis añadir algo, Jaime. No, no, simplemente eso, que al final es una entrevista que son cualitativas, que es más una conversación, que debe ser extendida y bueno, me va a todos estos puntos. Vale,
Bueno, pues hemos visto la herramienta de priorización de hipótesis, la importancia de que, bueno, empezamos a hacer esas entrevistas cualitativas. Ese dato al final es un poco más, es lo que dice Jaime, ¿no? De sentimiento, de sensaciones, que realmente te aporta muchísimo valor en los primeros estadios del proyecto. Y luego está la parte fundamental que es, ¿vale? Tenemos esa hipótesis y dónde encuentro a la gente, por dónde empiezo, ¿no? Por dónde busco a ese usuario para poder entrevistar, ¿no? Bueno, aquí hemos puesto que si quiere la gente participar dónde podemos encontrar a ese tipo de usuarios, si queréis indicarnos dónde pensáis o en base a vuestro modelo de negocio, o Wilmer, ¿no? Wilmer, el chico que ha preguntado si sabe exactamente dónde está su usuario, dónde lo tiene localizado. Si queréis comentar algo, alguna cosita. ¿Dónde creéis que es el sitio ideal para encontrar un poco a los usuarios o cómo los podemos encontrar? Venga, Abel Torrecillas Anima, que ya nos ha dicho, en los negocios de la competencia. Este nos dice, entre los conocidos, Francis, redes sociales. A ver, no sé. También os podéis abrir el micro si alguno quiere compartir dónde cree que puede encontrar usuarios para entrevistar. Wilmer está hablando, pero no se le oye, creo, ¿eh? Wilmer, no te escuchamos. Se ve que el micro no funciona bien porque no te escuchamos. Si quiere comentar algo, que lo escriba. Escríbenoslo si quieres. Escríbenoslo en el chat y así que nos has dejado ahí con la... Bueno, en cualquier caso, hay diferentes sitios donde podemos encontrar a nuestro usuario. Sí que es verdad que muchas veces la gente lo primero que nos dice es, el tema de la familia, ¿no? Pero, bueno, el tema de la familia, de alguna forma, la información que podemos encontrar no es algo sesgada, ¿sí? Es decir, siempre comentamos que la familia nos puede ayudar a encontrar ese perfil cercano a la familia, pero que puede tener una opinión, porque al final lo que nos interesa es un poco la objetividad, ¿no? de esas contestaciones a lo que le vamos o esas conversaciones que vamos a hacer con esas personas, con esos usuarios. Sí, pero a lo mejor la familia lo que puede tener es imaginaos, un sobrino que tiene un amigo, pues a lo mejor ese amigo es por el que podemos empezar y lo tenemos muy cercano, que a lo mejor es un nivel nada más. Sería una buena opción. Eso es. Luego, la ventaja que tenemos en los tiempos que corren son las redes sociales, ¿no? En las redes sociales podemos encontrar grupos de referencia con similitudes a esas propuestas de valor que estamos poniendo como hipótesis, es decir, grupos, focus groups, incluso. Hay que dejar claro que esto no son entrevistas de problema, es decir, intentamos hacer entrevistas uno a uno. Cuando vamos, por ejemplo, a grupos, intentamos coger esas entrevistas al perfil unitario, es decir, tener entrevistas con cada uno de ellos. En otros, en la sesión, la que veremos el próximo día, hablaremos un poquito más un poco más generalizado en entrevistas de solución, donde ya podemos hablar con grupos de gente y demás. Pero aquí lo que tiene que quedar claro es que al ser entrevistas cualitativas de problema, tenemos que centrarnos mucho en el usuario y como ponemos aquí, hay mucha gente que se confunde con el tema de las encuestas. Es decir, en esta parte de aquí, en entrevistas de problema, no vamos a tener en cuenta las encuestas. Aquí lo que buscamos realmente es saber cuál es el problema. Entonces, las encuestas van un paso más, un poco más a futuro, porque ya sabemos cuál es el problema. Entonces, como sabemos el problema, sabemos lo que podemos preguntar en las encuestas. Entonces, el proceso tiene que ser este. No estamos ahora en la fase de encuestas, sino en las entrevistas personales, conversaciones para obtener dato cualitativo. ¿Sí? Y bueno, comentamos si quieres buenas prácticas, tips a la hora de hacer entrevistas y que tenemos que tener en consideración para al final tener resultados objetivos, ¿no? Que es lo que queremos. Sí, simplemente, como acaba de comentar Antonio del tema de las encuestas, al final es
como hablábamos anteriormente, es un dato cuantitativo, no es cualitativo. Realmente ahora lo que vamos a intentar es de entender a la persona. Pues algunos consejos, Antonio, pues sobre todo y bastante importantes es intentar que sea en el entorno del usuario y del problema, porque si lo sacamos de su entorno, probablemente obtendremos diferentes resultados, ¿vale? Es bastante importante. Otro error que se comete bastante, ¿cuál crees que es, Antonio? Bueno, de errores se cometen bastantes, pero es importante, por ejemplo, el tiempo que dura, por ejemplo, las entrevistas. Es decir, al ser que estamos viendo que es algo cualitativo, el tiempo de la entrevista, por lo menos como consejo, que por lo menos irnos a unos 40 minutos de entrevista, entre 40 minutos, una hora, una hora y media, porque de alguna forma, al final, como se convierte en una conversación, esa conversación no solamente es la métrica cualitativa, no solamente es la propia conversación, sino que tienes que enfocarte mucho en los gestos, en expresiones que puede hacer ese usuario, para ver realmente que ese tiempo, que él se sienta, en esa entrevista se sienta bien y que al final pues realmente afloren realmente sus sentimientos y sus problemas, ¿no? Sí, bueno, sobre todo, como estabas comentando, lo suyo es empatizar un poco, ¿no? Con esa persona. Pues, hola, ¿qué tal estás? Y ¿qué tal tus hijos? No sé, un poco que sea distendido, ¿no? ¿Qué tal te encuentras? No llegar y ya directamente ponerle ahí con las preguntas que llevo, porque si no, no. Realmente esto se trata de una conversación, ¿no? Podemos preparar una serie de preguntas, pero al final no deja de ser un guión que podemos ir modificando sobre la marcha. Eh, pues eso, empiezas empatizando y realmente intentas averiguar tus hipótesis que ya previamente habías configurado. De hecho los 5 o 10 minutos primeros antes de la entrevista, al final el consejo es un poco el buscar esa química, ¿no? Empatizar con ese usuario. De alguna forma no empezar de forma muy fría, pues eso, buscar puntos en común, pues eso, pues si tiene hijos y tú también tienes hijos, pues comentar un poco, al final es un recurso que viene muy bien para poder empezar a empatizar, pues deportes, hobbies y demás, para que de alguna forma, el entrevistado baje la guardia y que se sienta lo más cómodo posible para empezar a hacer realmente lo que es la entrevista y lo que buscamos. Eso es. Chicos, nos comenta, Wilmer nos ha comentado un poco quién es su público objetivo, que ahora después, cuando empezamos a las preguntas, os lo cuento para ver cómo lo enfocaríais, pero nos dice José Vicente, y me parece muy interesante, pregunta, dice, ¿y realmente la gente te va a regalar una hora de su tiempo? Esto tiene mucho que ver con el tema de la curva de la adaptación de la innovación y lo que hablábamos, que creo que ya hemos hablado aquí, del tema de los early adopters y todo esto, ¿no? Al final, nosotros nos tenemos que dirigir cuando estamos construyendo un producto o un servicio al usuario early adopter. Y ese usuario es el que está dispuesto siempre a ayudarnos, es el que va a estar dispuesto a ayudarnos porque, se le puede captar en plan de, pues mira, estamos pensando en una idea, aunque, ojo, no hay que hablar nunca de nuestra solución, nunca jamás. Estamos ahora mismo en un momento en el que estamos intentando averiguar el problema. Nunca jamás hay que hablar de nuestra solución. Podemos decirle, pues mira, estamos pensando en construir algo y tal, quería tener una entrevista contigo, a ver qué problemas tienes en tu día a día, no sé, entrarle un poco de esa manera. Y realmente si acepta, es posiblemente una persona que sea, pues eso, un early adopter, que sea líder de opinión, que le guste, que le gusta hablar con personas para, pues eso, para ver posibilidades en la sociedad, para mejorar incluso cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente ese tipo de perfiles puede ser complicado, pero no es difícil tampoco de llegar a conocer gente así, ¿no? De todas formas, a la pregunta que dice José Vicente te puede sorprender, ¿eh? Nosotros que hemos hecho muchas entrevistas, luego hay un factor también que cuando tú a alguien,
primero tienes que ver la métrica de a cuántas personas tienes que contactar para que luego tener un número de entrevistas adecuada para poder llegar, que eso luego lo comentaremos, a esa métrica que tú te dé el valor de que esa hipótesis se valida. Pero cuando tú empiezas a hacer las entrevistas y cuando quedas con alguien, esa gente que realmente está interesada, y poniendo el ejemplo, por ejemplo, el del Business Model Canvas, de la gente, por ejemplo, que quería ser o que esa hipótesis que teníamos que validar es la de ser crítico gastronómico. No te puedes hacer una idea cuando empezamos a buscar en TripAdvisor ese tipo de perfil, la gente lo que se implicaba y bueno, te puedo decir que 40 minutos se quedaban cortas en las entrevistas. Es decir, al final la gente si le gusta, le tocas el tema y sobre todo, la práctica de dejar hablar, súper importante. La gente al final cuando se va sintiendo cómoda empieza a aflorar y empieza, bueno, a decir problemas y a contarte un poco la historia y la vida. La importancia aquí es que se sientan cómodos, ¿eh? Se sientan cómodos a la hora de poder hacer la entrevista. Y bueno, y ahí es donde entra a jugar parte tus dotes también un poco de cómo entrevistar, ¿sí? Luego, hay una cosa también, Jaime, bueno, dependiendo, claro, hay que sacar luego métricas, es decir, ¿cuál es la métrica que me valida una hipótesis o no? Es decir, ¿cuántas entrevistas, por ejemplo, si voy al B2C, es decir, si tengo un negocio que va al consumidor final, ¿cuántas entrevistas tengo que hacer para hacer una valoración luego que me dé una métrica clara que sepa que esa hipótesis puede cumplirse o no? A ver, depende mucho también pues, del contexto y demás, pero B2B a lo mejor una 10, ¿no? Aproximadamente. Y en B2C, pues mínimo unas 10, 15 mínimo, porque realmente aconsejan más, aconsejan incluso hasta 50. Pero, por ejemplo, si llegamos a 10 y el patrón se cumple de que todos los usuarios que hemos visto no tienen ese problema o es un problema acuciante por el que pagarían, digamos que sería invalidada, con lo cual ya continuar con más entrevistas sería casi desperdiciar el tiempo. Hay métricas por ahí, como la de Nielsen y demás, que van dirigidas también a la usabilidad, a la experiencia de usuario, que habla de que con 5 entrevistas sería suficiente. Pero como tenemos aquí, lo que estamos haciendo o sea, estamos en un momento que tiene mucha incertidumbre. 5 entrevistas me siguen pareciendo pocas, ¿vale? Pero lo suyo, por ejemplo, también es que siguiésemos y llegáramos a 10, 15, si fuese un usuario final, ¿vale? Nos pregunta Francis si es recomendable hacer las entrevistas presencialmente o se podría hacer tipo videollamada, teléfono. Si es posible presencial y si no, pues al menos que os veáis la cara, ¿no? Aunque sea por Zoom o similar. Es bastante importante. Llamada de teléfono es bastante más fría porque no ves la cara de la persona. Porque realmente esto se trata de ver las emociones, el comportamiento de los gestos. Imaginaos si le preguntas algo y está mirándose el reloj, pues a lo mejor no le interesa, ¿no? Lo que le estás contando. Entonces esos son síntomas también de que no es acuciante mucho el problema que le estás contando. Entonces, esto tiene que ser un poco, pues eso, entender a esa persona, ver su historia, incluso qué ha ocurrido antes y después de ese problema que te está contando. Tenemos que llegar a entender sus emociones. Todo ese tipo de cosas no las entiendes cuando estás llamando en una llamada de teléfono, ¿vale? Entonces es complicado. Te voy a poner un aprieto, Jaime. ¿Qué prefieres? ¿Una entrevista por videollamada sin mascarilla o presencial con mascarilla? Ahora mismo, en los tiempos que corren. ¿Qué pensáis vosotros? Es difícil. A lo mejor ahora te diría como esa telepresencial y sin mascarilla, ¿no? Por el tema de ver la cara, ¿no? Realmente, Sí. ¿no? Porque, claro, ahora mismo es Si que... sonríes, si no sonríes, bueno, el ceño sí que se puede ver, pero lo de la sonrisa, cómo se expresa, etcétera, etcétera, a lo mejor complicado, sí. Ahora mismo está el debate ahí, ¿eh?
videollamada que puedes grabar. Lo único, Virginia, que al grabar ya muchas veces la gente como... ¿no? El tema de grabar al final, yo no lo aconsejo. Se puede grabar, pero al final de una entrevista tienes que salir con 7 lecciones aprendidas, que sería otro de los consejos. 7 lecciones aprendidas. Y además hasta incluso el comportamiento de estar ahí continuamente escribiendo a cada cosa que te responde cohíbe un poco a esa persona que estás entrevistando, con lo cual casi que es recomendable ni siquiera escribir. Hasta incluso muchas veces como el libro este, ¿no? De dibujar en una servilleta e invitarle a esa persona a que si estás presencialmente y estás, imagínate, en una cafetería invitándole un café, a que te dibuje algo, que te vaya dibujando él algo ahí y que sea él el que cree incluso hasta la solución. Ojo, que nos puede venir hasta bien eso. Con lo cual sería un poco algo distendido, que no tomes muchas notas y una vez que termine la entrevista tengas en tu cabeza las 7 o 10 lecciones aprendidas que has sacado de ahí y las anotes posteriormente. Ese es uno de los buenos consejos que se pueden seguir en las entrevistas. Igual que, por ejemplo, el de parafrasear, ¿no? El de parafrasear. Pues creo que has entendido esto así. Pues sí, tal. La otra persona te va a decir, sí, tal. Entonces, reafirma lo que le estás diciendo, ¿vale? O los 5 porqués, ¿no? Es decir, cuando te están respondiendo, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Y te vuelve a contestar, ¿y por qué? Es decir, al final vas ahondando realmente en el problema en sí, porque muchas veces preguntamos un por qué y nos quedamos ahí y a lo mejor nos estamos quedando en la superficie. Necesitamos adentrarnos más porque el problema está mucho más abajo. Daros cuenta que al final, pues eso, estamos hablando con la gente y, bueno, hasta que no, de alguna forma, no le vayas sacando, ¿no? Tienes que ir un poco de forma hábil, bueno, pues que vaya soltando un poquito, cada vez un poquito más. Lo que dice Jaime es muy útil también, el garabatear, ¿no? El dibujar un poquito también a la otra persona, parece como que le pone un poco más de foco en las ideas y a la hora de poder expresarse y demás de forma distendida. Y luego hay una cosa que es súper importante, porque hay una línea muy delgada que no debemos pasar, y es que lo que decía Jaime, ¿no? Es decir, el no hablar de la solución. ¿Por qué? Porque es tan importante, porque cuando hables de la solución, si hablas de la solución, te cargas la entrevista. ¿Por qué? Porque pasas de ser un entrevistador, ¿no?, a pasar un vendedor. Es decir, en cuanto tú le hables en esta primera fase de la solución, cuidado que la persona ya puede poner otra vez ponerse en guardia porque considera que le estás intentando vender algo. Entonces, en estas entrevistas solamente se habla del problema. ¿Sí? Eso es. Bueno, otra cosa bastante importante que debemos sacar es cuántas veces tiene ese problema o intenta resolver ese problema. Es cuestión de si no lo está intentando resolver, a lo mejor es porque no es un problema acuciante para él. O si lo tiene una vez, imaginaos, una vez al año, pues a lo mejor, aunque sea acuciante para él, pero si solo lo intenta resolver una vez al año, a lo mejor tampoco es cuestión de ponernos a construir un producto o un servicio que resuelva una vez al año algo. A lo mejor no es cuestión. Entonces, con lo cual, ese tema es bastante importante de tenerlo presente. Al igual que cuánto tiempo le lleva a resolverlo o incluso si conoce a gente que también tiene ese problema, porque puede ser también darnos lugar a que nos presente a otra persona que tiene ese problema y a seguir con las entrevistas. Luego también a la hora de poder hablar, cuando hay que intentar hablar siempre en pasado y en presente, ¿vale? Porque de alguna forma hablar en futuro es muy condicionante. Es decir, alguien te puede venir y decir, pues sí, a mí me encantaría tener esta aplicación para utilizar esto. Eso no quiere decir que realmente la vaya a utilizar o que vaya a pagar por ello, ¿no? Es decir, lo interesante es cómo resolvía en el pasado o en el presente ese problema que realmente tenía. Entonces, a la hora de hablar siempre es, bueno, ¿y que esto cómo lo resolviste? ¿Qué problemas tenías o qué necesitabas en ese momento para poder llegar a lo mejor a tu objetivo? Es decir, hablar siempre en pasado y presente pone en contexto a
aflorar todos los problemas más que hablar de un futuro, porque nos puede condicionar, incluso podemos tener conclusiones erróneas. Entonces es súper importante poder hablar en pasado y en presente. Sí, realmente es muy importante lo que acaba de comentar Antonio, es muy, muy, muy importante porque realmente si hablas en condicional en futuro te saca del contexto y te saca del problema, ¿vale? ¿Usarías esta aplicación? Sí, claro, claro que la usaría, claro. Es lo primero que te va a decir, si la usaría. Bueno, y sobre todo el tema de que volvemos un poco a que hay que dejarle hablar, ¿no? Que es importante el Pareto 80-20. eh, para eso, para que eso ocurra, debéis usar preguntas muy abiertas. No, no valen las preguntas de sí, no, no, eso no es así, porque realmente sería una trivialidad. Debemos evitar las trivialidades. Si la información que podemos extraer la podemos sacar con una encuesta o directamente desde Google, no está sirviendo para nada esa entrevista, ¿no? Entonces, tenéis que tener en cuenta un poco qué le vais a preguntar, de que sean preguntas muy abiertas, de que hable mucho rato, etcétera, etcétera. De todas maneras, estas pautas también están arriba, ¿eh? Las podéis luego ver o mandamos el link si no lo solicitáis, ¿vale? Hay una cosa, Jaime, también que funciona muy bien y es el asentir. Es decir, cuando te está hablando una persona y estás asintiendo, es como que le da pie a seguir hablando. Es decir, son pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y el asentir, cuando alguien te está hablando y empezar a sentir, da el que dé más rienda suelta a lo que te está hablando y a profundizar un poquito más y más y más. ¿Sí? Triana, no sé si hay alguna pregunta. Nos dice José Vicente, bueno, cuando estáis hablando de las veces que puede surgir un problema a un usuario, nos dice que ese podía ser su caso, que aunque realmente el problema se puede presentar varias veces al año. Eso como no es una pregunta, es un comentario que nos hace. No sé si le queréis añadir algo. Si con 2 veces al año es suficiente como para, digamos, tener un buen tamaño de mercado, al final un SOM, ¿no? Que era Terms and SOM, era el tamaño de mercado al que podemos llegar y esa propuesta de valor es tan fuerte que el usuario pagaría tanto que nos puede servir para tener ingresos, ¿no? Pues no lo sé, es que habría que estudiar un poco también el modelo. Claro, ahí forma, coge mucho también interés el cómo monetiza. Es decir, si tienes ese problema poco al año, es ese valor de monetización y esa propuesta de valor que tú les das al cliente tiene que ser más grande que a lo mejor un problema que ocurre de forma más recurrente, ¿no? Que puedes ir a incluso el tamaño más grande y puedes monetizarlo de otra forma. Básicamente se resume en que el ticket sea muy alto. Nos dice que cree que sí, pero que claro, es su percepción. Pero bueno, sí, tendría si ese problema pasa 2 veces al año y el ticket es de 1 millón en cada momento, pues ahí tienes un problema bueno. Y nos hace también Virginia Pérez otra pregunta que dice, una vez terminada la entrevista, ¿sería interesante preparar un cuestionario para que cumplimenten después y así también hacer investigación cuantitativa? Estamos hablando de problema, ¿eh? Estamos hablando de problema, es lo que hemos comentado. Hay tipos de entrevistas, tenemos, por así decirlo, en la metodología, 2 tipos de entrevistas, de problema y de solución, ¿vale? Cuando vamos allá a la solución, cuando hemos detectado ya el problema y lo tenemos claro, y hemos dado veracidad a las hipótesis, es cuando ya podemos volver a contactar con esos usuarios que hemos hecho esas entrevistas de problema y a través de cuestionario, o a través de landing page o a través de otro tipo de herramientas, ya de hacer ese tipo de cuestionarios ya buscando un poco la solución. Es decir, bueno, tuvimos esas entrevistas de problema, de alguna forma, pues ahora esta es la solución que te mostramos, a ver si resuelven realmente esos problemas. Normalmente la manera de actuar que tenemos o que hemos hecho hasta ahora es la siguiente. Cuando tú encuentras ya una serie de entrevistas, haces una serie de entrevistas y encuentras una serie de patrones, es decir, tantos usuarios de este tipo, de lo que tenemos identificado, imaginaos 35 años, etcétera, etcétera, hemos sacado toda esta información y con eso se puede hacer un patrón porque hemos encontrado a 15 usuarios con ese mismo patrón. De este otro usuario hemos encontrado este otro patrón, etcétera, etcétera. Ahí ya es cuando podemos intentar hacer test, ¿vale? Lanzar un test de manera masiva y ya no ves a las personas. Es decir, pues mira,
tenemos identificado este patrón y este patrón. Pues vamos a lanzar un test a 50 personas con este patrón y a ver qué nos confirman o nos reafirman un poco lo que hemos pensado, ¿vale? Ese es el momento de lanzar las encuestas y los tests. O por lo menos yo lo veo así. No sé qué opinas, Antonio. Sí, sí, en base a lo que estamos hablando, es decir, enfocados en el problema y luego una vez que sabemos y hemos sacado ese diagnóstico del problema y le hemos dado la veracidad, es cuando ya podemos hacer lo otro, ¿no? Empezar a hacer los tests, las encuestas y demás. Y las señales. Bueno, va relacionado a lo que estamos comentando, ¿no? Al final, esas señales, yo hablo mucho siempre cuando hacemos entrevistas de problema, el feeling que uno tiene, ¿no? De si tiene esto sentido o no tiene sentido. Es que al final cuando realizas 20, 30 entrevistas, hay algo que se te queda interiorizado y hay un feeling ahí que dice, puede funcionar o esto que estoy yo suponiendo, creo que tiene cierto sentido o no. O directamente cuando antes de llegar a la cuarta o la quinta entrevista, ya te están diciendo de forma rotunda que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Ojo, una cosa que no sé si hemos comentado, pero bastante importante. Antes de realizar una entrevista, debemos tener claro los KPIs o los indicadores en los que se valida o se invalida. No podemos llegar a hacer la entrevista y decir, luego, ¿se valida? ¿No se valida? No. O sea, hay que poner digamos, esos límites antes de empezar a realizar las entrevistas, porque luego nos va a ser muy complicado variar esa métrica, ¿no? Es importante. El tema de las señales, como hemos visto, es bastante también, ¿no? Por ejemplo, el que el cliente quiera pagarte ya por una solución o preguntarte, oye, esto me interesa mucho, ¿cuándo vas a sacar algo? ¿No? Al final son indicadores de que pueden servirnos de que hay algo detrás, ¿no? O por ejemplo, que trata de resolver el problema de una manera, imaginaos, muy típico que no lo hemos encontrado por ahí, es que ya está intentando resolver el problema con un Excel. Cosas así, ¿vale? Eso es muy típico. O nos quiere, o no sé, nos hace muchas preguntas acerca de la solución o cosas así, son indicadores. Ojo, y también nos podemos encontrar que realmente hacen un descubrimiento del problema, es decir, lo tienen interiorizado, pero lo están solucionando de otra forma y realmente no le ha aflorado realmente que tienen ese problema. Es decir, ahí en esas entrevistas hacemos mucho foco también en realmente ese tipo de problema que a lo mejor no lo tiene en cuenta en su día a día, ¿no? Y le hacemos aflorar ese problema realmente que tiene. Pues si quieres pasa un poco a ver las herramientas, porque hemos llegado un poco a la hora, ¿no? Sí. Diana, ¿qué opinas? Sí, bueno, vamos a explicarlas un poco por encima para también darlas a conocer y que sepan que están disponibles para su descarga, pero sí, vamos a ir. Bueno, estos son simplemente Canvas en los que nos podemos apoyar para realizar las entrevistas, ¿no? Como veis ahí, es importante anotarse a la hora antes de realizar las entrevistas, los objetivos y los límites, la descripción del tema a tratar, preguntas a realizar y muy importante lo que acabamos de comentar, el tema de cómo invalidas o invalidas esas hipótesis, qué indicadores, ¿no? Esto siempre a rellenar o como recomendación a rellenar después de realizar la entrevista de forma presencial. Es decir, final con las conclusiones que tienes, rellenar esto. Lo que hemos dicho, no es recomendable estar en la entrevista apuntando porque, bueno, la persona de alguna forma puede sentirse, bueno, coartada a la hora de poder decirte cosas, ¿no? Y luego otra de las herramientas que tenemos es la matriz de feedback, ¿no? Sí, bueno, la hemos puesto, pero que se puede usar también en esta fase, pero que también la veremos más adelante, que se puede usar en la fase de prototipado, ¿no? En el feedback que nos da el usuario con respecto al prototipado, pero también se puede usar aquí, ¿vale? Entonces, cosas que le han agradado de la idea o la idea propuesta al usuario, críticas constructivas, preguntas que surgen, e incluso hasta cosas nuevas que puedan surgir que además puedan llevarnos a descubrir otros problemas
o incluso que sean más acuciantes de lo que estamos preguntando. Pueden surgir ahí cosas que digamos, joder, pues es que creo que es más importante este problema que hemos descubierto que el que yo tenía inicialmente planteado, con lo cual nos puede dar pie a eso, a nuevas soluciones. Eso es. Bueno, y simplemente ya pues ir recalcando, ¿no, Triana? Que bueno, la herramienta de Vic, que está dentro del CEI de la página CEI de Elche, y que ahí tienen, bueno, no solamente la metodología Vic Idea, sino Vic Startup, Vic Scale y Vic Exo, dependiendo en qué fase nos encontramos de proyecto, ¿no? De nuestro proyecto empresarial. Exacto, todo lo que hemos ido desarrollando en estas sesiones al final está plasmado, en este caso, en el Vic Idea, tanto lo que es la teoría como ya la parte más práctica con herramientas para su descarga y herramientas con ejemplos. Así que os animamos a entrar a www.viccei.com y ahí en la parte de Vic Idea podréis encontrar toda la información que hemos estado tratando en estos temas y que trataremos en la última sesión. No sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos. Me gustaría también que nos quedarais con alguna duda que tengáis, que la podáis lanzar antes de acabar la sesión. Y si no, pues como siempre os decimos que también tenéis la posibilidad de escribirnos a través del correo electrónico, que intentaremos resolveros la duda lo antes posible. Comentaros también que, bueno, que la semana que viene ya cerramos este programa Big Rocket de 5 sesiones, el jueves 20 de mayo, con la sesión Mejora esto MacGyver, en la que hablaremos de prototipado. No hay preguntas, no sé si alguien más quiere añadir algo. Jaime, Tony. Pues es importante que podríamos estar hablando infinito, ¿no? Es verdad que la sesión se ha quedado, al final es 1 hora y es una información bastante, Claro. por decirlo así, densa, pero bueno, con que haya habido una percepción global de la importancia de las hipótesis y de su valor dentro de la validación, pues. Realmente este ciclo es un ciclo iterativo incremental que antes de pasar a construir un producto o el servicio o el prototipo, que es lo que vemos, vamos a ver en el siguiente webinar, que será el de construcción del prototipo, nos debemos quedar aquí. Aquí hay un stop en el camino. Hasta que realmente estas hipótesis no estén validadas y el problema del usuario esté más que validado, que realmente hay un problema, nos debemos quedar aquí. No podemos saltar a la siguiente fase. Ojo, aunque esto ya lo recalcaremos en la siguiente webinar. Sí, eso es. Al final, aunque y nosotros nos encontramos muchas veces con este tipo de casos de que damos por hecho esta fase, y aunque es algo tediosa al principio y demás, es más de investigación, porque tenemos esa ansia de tenemos que salir ¿sabes? Pero es verdad que es fundamental hacerla para que realmente lo que estamos empezando tenga unas bases sólidas y que estemos realmente seguros, no voy a decir seguros porque nada es seguro, ¿no? Pero el riesgo sea mínimo, ¿no? Es decir, esa validación que la tengamos completa y que salgamos con un poco más de valor al mercado, ¿no? Por así decirlo. Es que además luego le vais a coger gustillo, ¿eh? En las entrevistas, es cierto. Porque vais a decir, ¡ay, madre, lo que he descubierto! ¡Madre mía, qué barbaridad! Y a lo mejor es un problema mucho más acuciante que el que llevéis pensado. Y dices, ¡madre mía, qué oportunidad de negocio hay aquí! Y tal. Y le dais la vuelta a la tortilla a lo que estáis pensando, ¿eh? O sea, está súper bien. Bueno, eso es verdad. Es decir, ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con el cliente o con el mercado. Es que es así. Es decir, es que al final, cuando empezamos a hacer las entrevistas, nos damos cuenta de muchas cosas, que incluso cosas que a lo mejor no teníamos valoradas, y realmente es lo que define luego al final nuestro modelo de negocio. Entonces, súper importante. No, nos corrobora también Wilmer, que nos dice que como emprendedores, si no sabemos dónde vamos y a dónde y a quiénes queremos llegar, pues no sabremos cómo trazar el mapa del recorrido a seguir. O sea, que dice que es importante que se tenga en cuenta responder a las preguntas.
Pues si os parece bien, lo dejamos aquí. Agradeceros a todos y a todas una semana más que nos acompañéis en este programa, que tratamos de un poco de arrojar luz sobre los primeros pasos a seguir en el mundo emprendedor, tanto para aquellos que asesoráis como para los que os habéis lanzado a poner en marcha vuestra idea. Así que os esperamos, lo dicho, el próximo jueves 20 de mayo en la última sesión que va a ser muy interesante y no os la podéis perder. Un saludo a todos y de nuevo gracias. Adiós.